Buenas noches, hermanos. Estamos aquí nuevamente dando gracias a Dios por este tiempo de poder compartir con ustedes. Estamos ya entrando a la clase número 8 de nuestro libro de Apocalipsis y asumimos el desafío de seguir avanzando paso a paso con los capítulos que nos tocan. En este caso, capítulo 12, 13 y 14. ¿Qué tal si empezamos orando y pedimos que nuestro Señor nos esté guiando de una manera especial en oración y esté hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones en este tiempo de clase? Vamos ahora. Señor, queremos darte gracias por la posibilidad de abrir tu palabra, estudiarla, conocerla, que sea ella, Señor, la luz, la lumbrera a nuestro camino, que seas tú hablando a nuestras más intensas y profundas necesidades. Señor, quedamos en tus manos, queremos que nos hables, queremos que tú, Señor, apliques tu palabra a nuestra vida y necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ir de frente a nuestra pantalla, como siempre lo hacemos, y vamos a compartir nuestra clase y vamos a entrar a nuestro tema. Todos sabemos que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, hemos visto ya el bosquejo, ya no vamos a entrar a la descripción previa porque ya la hemos estudiado varias veces y hemos dicho que nuestra estructura surge del capítulo 1, versículo 19. Las cosas que has visto, que son la visión que tiene Juan del Cordero glorificado después de haber sido inmolado, las cosas que son, los mensajes a las 7 iglesias que se están viendo en el capítulo 2 y capítulo 3, y las cosas que han de ser después de estas, es decir, todas las cosas que vienen en el futuro. Y estamos hablando de eso, de un futuro próximo, ¿no? Ya hemos visto las cosas que son y ahora estamos en las cosas que han de ser. Vimos también que en el esquema de Apocalipsis tenemos dos realidades. Las cosas que pasan en una visión celestial en el cielo, que están más relacionadas al cielo que a la tierra, como lo hemos visto en la visión del capítulo 1, luego las 7 iglesias, que son una visión celestial, mensaje de Dios, o lo que hemos visto en el capítulo 10 de la semana pasada, capítulo 11, como también vemos cosas que pasan acá en la tierra, es decir, el capítulo 6, las copas de ira, capítulo 8, 9, los dos testigos, parte del capítulo 11 que vimos la semana pasada. Bueno, este esquema es importante entenderlo, importante tenerlo en la cabeza. ¿Por qué? Porque si no entendemos dónde se está ubicando estas cosas, a veces la visión de Apocalipsis salta de un lado a otro y nosotros nos quedamos un poco extraviados en algún lugar. Nos estamos describiendo las cosas que han de suceder después justamente de esto. Es la tercera parte del esquema que nos presenta Apocalipsis 1:19. Y acá vemos a la iglesia en gloria, vemos la gran tribulación, que estamos en medio de eso. Después llegaremos a hablar del milenio, de la batalla final del milenio, que es la de Gog y Magog, del gran trono blanco, que es el juicio final, y de las cosas nuevas, los cielos nuevos y tierra nueva, y la eternidad como nosotros la vemos a través de Apocalipsis. Acá hay un esquema, ustedes han visto este esquema ya, se los he puesto. Acordémonos que estas cosas que son después son juicios. Estamos hablando de 7 sellos, que son 7 juicios. El séptimo sello sale 7 trompetas, que son 7 juicios más. Y la última trompeta nos desemboca en 7 copas, todas con características diferentes, que se van dando desde el cielo hacia la tierra, y que en la tierra aparentemente va a tener una duración de 2 periodos de 3 años y medio cada uno, en su total 7 años, que en este caso sería la semana número 70 de la profecía de Daniel. Todo esto está descrito en los capítulos que estamos estudiando, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18. En el capítulo 19 está la venida, o la segunda venida del Señor,
Y en el capítulo 20 está el inicio del reino milenial, que va a terminar en ese mismo capítulo para dar paso al juicio final y al estado eterno. Bien, la semana pasada examinamos el capítulo 8 y vimos los sellos, y estamos viendo los sellos que empezaron en el capítulo 6, los 7 sellos, es donde el hombre está destruyendo al planeta a través de guerras, plagas y hambrunas. Luego las 7 trompetas que torturan a la humanidad. Y finalmente vamos a llegar, todavía no estamos llegando, a las copas de la ira de Dios. Es decir, la ira final de Dios derramada sobre esta tierra. No nos olvidemos, y aquí de nuevo vuelvo a hacer la misma aclaración que he hecho varias veces, que cuando hablamos de la ira de Dios nos referimos a Dios estableciendo el juicio sobre una tierra que se ha rebelado contra él. Hasta el día de hoy Dios está actuando en gracia y misericordia. Pero ya en este tiempo, en estos años de tribulación, Dios va a establecer un juicio sumario sobre la tierra, va a establecer un juicio sobre los hombres. Y este juicio es para recuperar lo que le ha sido usurpado por el diablo a través del pecado, que es la creación que es esta tierra. Bien, la semana pasada vimos en el capítulo 9 la quinta trompeta, langostas que surgen de un pozo del abismo, ¿se acuerdan? Demonios en forma de langostas que tienen un espolón como escorpión y que hieren a las personas, pero no mueren. Que las personas anhelan morir, pero no mueren. Hablamos de un juicio, aparentemente a través de ciertas figuras demoníacas, porque estas langostas no son seres que existen, son seres figurativos que pareciera que están haciendo daño a los hombres acá en la tierra. Luego vimos la sexta trompeta, que abre un abanico con ángeles que van expresando su propósito y misión de juzgar aquí la tierra. Luego entramos al capítulo 10, que es un capítulo de paréntesis o parentético, donde aparece un ángel con un librito, un ángel poderoso con un libro en la mano, que establece justamente parte de lo que era el juicio de Dios. Se está anunciando que el misterio de Dios está a punto de ser revelado. Es decir, este tiempo de juicio y tribulación está avanzando y Dios está dando el momento de juicio y de revelación. Y entonces se va a terminar el juicio de Dios mostrando todo lo que pasa. Se le entrega a Juan el libro que debe comer y luego debe profetizar. Y como vimos la semana pasada, el comerlo le es agrio y amargo, porque la venida del Señor es eso, es una dulzura esperar a Cristo, pero es una tristeza ver el juicio que va a traer la venida del Señor. Luego vimos el capítulo 11, que también es en parte un capítulo de paréntesis o parentético, y vimos a los dos testigos, dos personajes que aparecen, que están ahí, pero que ahora salen a la luz y que profetizan por 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, que parece que son parte de estos judíos sellados en la frente. ¿Se acuerdan que hemos mencionado 144.000? Que son dos testigos especiales que tenían la apariencia del poder de Moisés y de Elías, porque hacen prodigios como ellos y que obviamente ahora son confrontados. Su ministerio termina con un gran terremoto, una muerte, y ellos son luego de 3 días llevados en cuerpo al cielo. Finalmente, el capítulo 11 termina con la séptima trompeta, el anuncio de la séptima trompeta, que va a empezar con las 7 copas. Acuérdense que el último de los sellos abre las 7 trompetas y la última de las trompetas abre las 7 copas. Vimos un cuadro parentético, es decir, aquí están los diseños de los paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, el primer paréntesis lo vimos en el capítulo 7, ¿no? Y esto es importante porque los paréntesis son visiones celestiales, cosas que pasan en el cielo. El segundo paréntesis lo vimos en el capítulo 10 y 11, donde se habla de cosas que suceden en el cielo y que afectan acá en la tierra. Y el tercer paréntesis, vamos a verlo ahora, el capítulo 12, 13 y 14. Justamente esta clase es ese tercer paréntesis que nos da la visión
nos presenta, nos anuncia la parte final de las copas de ira, que son el juicio de Dios sobre esta tierra, que van a venir en el capítulo 15, 16 y parte final del 17, para entrar de frente hasta lo que va a ser la segunda venida del Señor. No nos olvidemos otro detalle más, otro detalle importante más, que la venida del Señor es un tiempo de juicio. Y para eso la iglesia ya está en la presencia de Dios. Cuando abrimos el capítulo 4, a Juan se le llama, ven, sube acá, haciendo una figura de lo que va a pasar con la iglesia, de lo que enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que es el rapto de la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque este es el tiempo, como dice el capítulo 6, en que se derrama la ira de Dios. Y ahora lo vamos a ver muy claramente. Y la iglesia, que es su esposa, que es la novia del Cordero, no está bajo ningún tipo de ira, no está bajo ningún tipo de juicio de parte de Dios. Entonces ya con todo este paréntesis y todo este preludio, entramos de frente al capítulo 12, de nuevo hemos dicho, un capítulo parentético. En el capítulo 12 y en el capítulo 13, incluso la primera parte y todo el desarrollo del 4, del 14, se va a mencionar los personajes, las figuras, los actores muy notorios de lo que sucede en la gran tribulación. Autores del bien y el mal en ese periodo de la gran tribulación. Y entonces miren el capítulo 12, los dos primeros versículos se menciona una gran señal, dice, entonces pudo verse una gran señal en el cielo, dice, y apareció una mujer cuyo vestido era el sol, la luna estaba debajo de sus pies, y su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta, dice, y gritaba por los dolores de parto y por la angustia de su alumbramiento. Ahora, esta figura podría ser extraña cuando no conoces la representación clásica de Israel dentro del Antiguo Testamento. A Israel se le conoce como la mujer, como la doncella o como la virgen, que se representa justamente aquí. Está hablando la representación de Israel, la nación, trayendo a luz al Mesías, que luego va a ser perseguido por ese gran dragón rojo que se menciona en los siguientes versículos, versículos 3 y 4. Dice, también pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, con una diadema en cada cabeza, y con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Entonces, miren el diagrama y la figura de todo esto. Una mujer que representa a la nación de Israel, un dragón rojo, que no es otra cosa que la representación vívida de Satanás, que persigue a Israel siempre para destruir al Mesías, y un pequeño niño que va a nacer, un pequeño varón que va a nacer. Versículo 5 dice que la mujer dio a luz a un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono, dando a entender que el hijo, este bebé que nace de esta mujer, nunca va a caer en manos de este gran dragón rojo que es el que quiere destruir. No es otra cosa que una descripción, una imagen altamente figurativa y gráfica de lo que es el plan de salvación. Dios ha establecido que a través de una nación como Israel traer a luz un Mesías que ha de salvar a este mundo. Este Mesías, que es el Salvador, obviamente atenta contra la integridad de los planes del diablo, que es ese gran dragón rojo, que trata de destruir a este Salvador, este Mesías. Este gran varón, este hijo varón,
que es protegido, como dice acá, y salvado con Dios, es el que va a establecer su trono, su cetro de hierro sobre las naciones. No es otra figura más clara que la figura propia de los personajes notorios de la salvación, del plan y propósito de salvación. Ahora, esto sigue en el capítulo 7. Esto no se queda en la primera parte, sino sigue, porque se describe una guerra en el cielo. Aparece el arcángel Miguel, versículos 7 al 12, que pelea, batalla de manera gráfica. Acuérdense ahí, versículo 7, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon. Hay todo un conflicto espiritual. Ojo, que estamos hablando de un conflicto, el conflicto eterno de los siglos, el conflicto del bien y el mal, el conflicto de Dios y las huestes enemigas, a través de, obviamente, de sus ángeles, en este caso el arcángel Miguel. Y Satanás es lanzado del cielo a la tierra de forma espiritual para perseguir al Mesías y sus representantes. Acá está hablando de los años de tribulación que estamos mencionando en este tiempo. Esos 7 años de tribulación que hemos mencionado que se van a dar acá. Y obviamente está hablando de ese proceso de persecución de Satanás en la tierra. Ahora, Satanás es príncipe de este mundo, hermanos, y aquí tenemos que mencionar algunos detalles acerca de él. Él es el rey de este mundo, pero él está contenido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien todavía frena de alguna manera objetiva su obrar y no permite que se desborde en su manejo inmoral y pagano. Obviamente, en este tiempo de juicio, esos frenos van a irse quitando y Satanás acá en la tierra, de forma espiritual, va a desbordarse en su expresión de maldad y de daño a la tierra. Aparece el tercer ay sobre los moradores de la tierra, porque dice que el diablo ha descendido con gran ira, porque su tiempo es corto. Y miren acá, vamos a mirar dos detalles interesantes. Mira el versículo 13, dice, cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Acuérdense quién es la mujer, que había dado a luz un hijo varón. ¿Quién es la mujer que ha dado un hijo varón? Pero a la mujer le dieron 2 alas de la gran águila para que volara en su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, para estar a salvo de esta serpiente. Y entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. ¿Se dan cuenta que este diseño gráfico, esta descripción gráfica, figurativa, está escribiendo justamente el tiempo de crisis y persecución de la gran tribulación? Permítame darles una base, una figura de ese esquema. Los grandes estudiosos de este tiempo nos dicen que durante los 7 años de gran tribulación, en la primera mitad, los 3 primeros años y medio, el anticristo, en medio de esos 4 jinetes del Apocalipsis que hemos mencionado, va a surgir como un gran líder mundial. Va a traer una aparente paz, circunstancial paz, temporal, va a traer cierta prosperidad, cierto dominio, cierto orden, pero definitivamente el costo va a ser alto. ¿Qué significa esto? Significa que a cambio de esa paz, ese orden, él va a imponer un gobierno dirigido por la majestad del diablo. Estamos hablando del anticristo. Ahí se va a dar el tiempo de una iglesia vendida, unida a la nación, vendida al anticristo. Ahí se va a dar la unión del poder del diablo con el poder de este mundo, creando lo que se conoce como la Babilonia la Grande, un sistema pecaminoso de maldad.
En esos 3 años y medio, el anticristo va a presentarse con una apariencia de paz, de tranquilidad. Incluso algunos intérpretes dicen que en ese tiempo el templo de Salomón va a ser reconstruido, se van a iniciar los sacrificios. Y este tiempo de 3 años y medio va a terminar cuando justamente el anticristo quiera recibir adoración como Dios. Él se vuelve no solo la cabeza política de este mundo, sino también se vuelve la cabeza religiosa y espiritual. Él quiere tener todos los poderes en su mano, quiere poseer todos los poderes en su mano. Y entonces pide adoración en el templo. En ese momento los judíos abren sus ojos. Por otro lado, los testigos, como hemos dicho, y esos 144.000 predicadores de Israel están predicando el Evangelio y dando su vida por la salvación de los hombres. Pero en ese momento, el pueblo de Israel abre sus ojos y empieza a entender que este no era el Cristo, porque está demandando, está exigiendo un tipo de adoración. Y al darse cuenta de eso, deja de apoyarles y empieza a huir al desierto. Por eso en el pasaje que hemos visto, se nota que la mujer huye al desierto y se esconde. Los estudiosos dicen que Israel se va a esconder en las peñas de la zona de Megiddo, que son desiertos en Palestina, que va a estar escondido, va a estar guardado de tal manera de que evitar ser destruido por el anticristo. Miren, interesante porque nos dice que van a ser alimentados y cuidados por un tiempo, tiempos en plural, y la mitad de un tiempo. Estamos hablando, un tiempo es uno, plural serían dos, ahí hay 3 años y la mitad 3 años y medio. Es decir, que los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, Israel va a pasar perseguido por el anticristo. Otro detalle que nos dice este pasaje que hemos leído es que la tierra los cuida, la tierra los protege. La tierra siempre es el representativo de Israel, siempre es el vínculo de Israel, porque Israel obviamente es el pueblo de la tierra. Y también las aguas son la multitud y la maldad. Y dice que la serpiente arroja mucha agua, este dragón, esta serpiente arroja agua tratando de ahogar y apagar a este pueblo que ahora se está volviendo a Dios y está dejando de servir al diablo. Entonces, en este tiempo de crisis, la sangre del Cordero de Dios es el elemento importante. Ellos tienen que negarse a morir a sí mismos y obviamente negar su obediencia a Satanás. Y obviamente está dirigido a los que vencen a Satanás. Ahora, todo ese diseño del dragón en la tierra que persigue a la mujer y que la mujer se esconde en el desierto es la figura justamente de la persecución de Israel en los tiempos de la gran tribulación. Un dragón, un demonio lleno de ira, no solo contra este mundo, sino contra los que creen en Dios, contra el Israel en este caso, que después de haber apoyado al anticristo en los 3 primeros años, ahora se voltea en contra de él y reconoce que se ha equivocado y que Jesús es el Mesías. Por eso este tiempo es tiempo para Israel, tiempo en el cual Israel se reconcilia con Dios, cree en el Mesías, se arrepiente y busca a Dios. Luego entramos al capítulo 13, ya en la descripción en el capítulo 13 más gráfica. Acuérdense que acá no estamos hablando de elementos cronológicos, yo solo estoy lanzando los elementos que aparecen gráficamente. Y acá en el capítulo 13 aparecen dos bestias. Miremos los primeros 10 versículos, yo voy a leer solo un par de versículos, ya ustedes lo leerán con tranquilidad el detalle, pero dice, y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cuerno llevaba una diadema, y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. Acuérdate que el dragón, ya hemos dicho que es el diablo, es la descripción intrínseca, propia, natural del diablo. Ahora,
aparece que el diablo está mirando el mar, las multitudes, porque el mar es el diseño gráfico de las multitudes, y aparece una primera bestia. Y esta primera bestia tiene características interesantes. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Más o menos es las características que describe Daniel capítulo 8 y capítulo 9 acerca de Satanás. Una bestia que está buscando el poder, y dice ahí, y que tiene un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. El detalle nos da, dice que esta bestia tiene forma de leopardo, hay un montón de detalles, y que blasfema contra Dios, dice el versículo 6. Dice que esta bestia tiene la autoridad de pelear y combatir contra los santos, y dice que recibe la adoración de los habitantes de la tierra, los que no tienen el nombre de Dios escritos en su frente. Está hablando justamente de una bestia que busca ser adorada. Estamos hablando del anticristo. En toda la Biblia el anticristo tiene varios nombres, por si acaso. Se le llama el cuerno pequeño de Daniel, se le conoce como el rey altivo de rostro, es el príncipe que ha de venir, es un príncipe malvado que ha de venir, anunciado en Daniel capítulo 9, es el rey voluntarioso con poder. En el Nuevo Testamento se le llama el hijo de la perdición o el hombre de pecado, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, acá está la primera descripción de la primera bestia, que es el anticristo. Pero la historia no queda ahí. Este anticristo es aquel que va en contra de Cristo. Acuérdense que la imagen del anticristo no solo es un ser demoníaco, sino es un ser demoníaco en términos espirituales, pero es un hombre de carne y hueso. No es un ángel, no es un ser espiritual, es un ser que está a los servicios propios del diablo. La palabra anticristo es ir contra Cristo, pero también es el que imita para reemplazar al Señor Jesús. Y eso es lo que quiere hacer. Por eso el pueblo de Israel es engañado en los 3 primeros años y medio. Ahora acá vamos a encontrar inmediatamente después una segunda bestia, que no solamente es, que ya no sale del mar, sino sale de la tierra. Y encontramos acá la figura de la trilogía satánica. No se olviden que al diablo le gusta imitar a Dios. ¿Qué significa eso? Que el diablo no es muy original, que digamos, no tiene mucho talento para construir cosas originales. Imita a Dios porque quiere ser igual a Dios. Entonces acá está la trilogía que reemplaza que quiere reemplazar a la Trinidad. Está el dragón, que es Satanás, que es el diablo. Está la bestia que surge del mar, que es el anticristo que acabamos de leer. Inmediatamente vamos a entrar en el capítulo 13, versículo 11, a la bestia que sube de la tierra, que va a ser el falso profeta o el líder religioso, que va a buscar y a promover todo tipo de adoración hacia el anticristo. Recordemos que algo que va a suceder aquí, lo vamos a ver en un instante, es que Satanás es capaz de hacer señales y maravillas sobrenaturales, pero con el propósito de engañar, de mentir, de atrapar a la gente que solamente le gusta ver las señales. Entremos al versículo 11 del capítulo 13. Y desde el versículo 11 hasta el final del capítulo se describe una segunda bestia. Dice el versículo 11, después vi subir de la tierra a otra bestia que tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Y cuando estaba en presencia de la primera bestia, fíjate que se discriminan las dos, la primera y la segunda, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. Un personaje notorio dentro de este periodo de tribulación no solo es el anticristo, sino el falso profeta. Un falso profeta que tiene 2 cuernos semejantes a un cordero, o sea, con una apariencia
pasividad y paz, pero con una voz de dragón, con una boca de maldad. Es el falso profeta, el líder religioso que promueve la adoración del anticristo. Engaña a los habitantes de la tierra. Hace milagros y señales, lo va a decir más acá en el versículo 14, y desarrolla dominio y poder y enfoca toda su adoración, que todos adoren al anticristo. Ahora, lo más sorprendente es que esta bestia ya no surge del mar, como surge la primera bestia, sino surge de la tierra. Ahora, de nuevo en el lenguaje profético, la tierra es Israel. Algunos estudiosos dicen justamente que el anticristo sería un gentil y que el falso profeta sería un judío. Y por esta razón los judíos serían los promotores de la adoración a Satanás o al anticristo en la primera mitad. Ojo, solo estoy mencionando en la primera mitad de la gran tribulación, ya que ellos despiertan a su engaño y en la segunda mitad huyen al desierto y se esconden. Ahora, todo esto termina con el diseño de esta estructura orgánica que el demonio va a hacer a través del anticristo y el falso profeta, estructurando una marca para los habitantes de la tierra, ¿no? Dice el versículo 16, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y se menciona, y dice, aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, que es el número de un ser humano, que es el 666. Ahora, este es un número que nos ha acompañado y nos ha asustado y nos ha sorprendido durante un tiempo. Primera cosa que debemos cuidar es que los cristianos no debemos temer al número 666. Yo conocí a algunos cristianos que cada vez que les tocaba contar y llegaban 663, 664, 665 y no contaban el 666 porque tenían miedo a ese número. No, hermanos. El número en sí no tiene poder ni valor, sino es una representatividad de algo. No hay que darle un valor supersticioso al número. Lamentablemente las películas y los engaños del mundo occidental de Hollywood nos han llenado de eso. Este número es una representación de una figura, de algo que se está dando de alguna manera. Y obviamente representan un sello. ¿Cómo va a ser el sello? Eso sí no lo sabemos. Si va a ser digital, va a ser virtual, va a ser en láser, va a ser a través de la vacuna del COVID, no lo podemos decir, hermano. No podemos decirlo y no debemos batallar en pensar, en tratar de discriminar eso, porque este no es el tiempo en que va a pasar esto. ¿Me entiendes? Esto va a pasar justamente en los tiempos de la tribulación, cuando la iglesia ya no esté acá en la tierra. O sea que esto no te va a pasar ni a ti, ni te va a pasar a mí si tú le has entregado tu corazón a Cristo. Y ahí es donde tenemos que tener sabiduría. De que va a pasar, va a pasar. De que este mundo va a estar bajo el maligno, lo va a estar. Pero definitivamente no va a ser algo que nos va a acontecer a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces consideremos eso como un elemento importante para analizar, para considerar, debido a que definitivamente es algo que ha causado mucha expectación en todos. No debemos tener temor al número de una manera supersticiosa en sí, sino a lo que ese número, ese sello, esa firma significa. Entramos al capítulo 14 ya para terminar. Y seguimos en un capítulo parentético, es decir, seguimos en un paréntesis, en este caso celestial. Ahora cambia el escenario, ya no están los personajes, ya no están las bestias, ahora hay un escenario en el cielo. Y en el cielo está el Cordero y los 144,000 en el monte de Sión, cantando y alabando a Dios.
Nosotros ya sabemos quiénes son esos 144.000. ¿Te acuerdas? En el capítulo 7 se menciona, en el primer paréntesis, se menciona en el versículo 4, que son de las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, clamando a gran voz y adorando a gran voz. Aquí se añaden algunas descripciones de ellos y de un poco más. Se dice que fueron redimidos por el Cordero, versículos 4 y 5. Dice que no se contaminan con mujeres, es decir, se han guardado castos y puros y siguen al Cordero. Su actitud de fidelidad hacia Dios es importante. Ahora, esta es una visión ya en el cielo. Acuérdense que estamos mirando ahorita, en este momento, estamos mirando el cielo en un culto, en un servicio de alabanza a Dios. Luego aparece en el versículo 6 un ángel que predica el Evangelio y un segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia. Ahora, acuérdense que Babilonia en este caso ya no es solamente una ciudad como lo fue en su época. Hablamos de la condición de un Estado que se ha unido y que ha dominado el anticristo, donde se han unido todos los valores éticos, morales, religiosos, en un solo poder, gobernado por un solo hombre acá en la tierra, que es el anticristo. Y entonces se anuncia en el versículo 8, dice, a ese ángel lo siguió otro que decía, cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad, cayó porque se embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. Acuérdense que la corrupción siempre ha sido figurada en la Biblia como corrupción sexual, como deformación y desfiguración sexual. Entonces, un ángel predica el Evangelio, otro ángel anuncia la caída de este sistema babilónico lleno de pecado que ha creado el anticristo, y un tercer ángel advierte el juicio que ha de venir. Y aquí las cosas sí se ponen complicadas. Porque lo que se está anunciando ya no es la ira del diablo, sino la ira de Dios. El vino de la ira de Dios, el cáliz de su ira, se dice muy claramente. Y si tú te das cuenta, Dios necesita ejercer justicia sobre un mundo rebelde que incluso se ha rendido ante un ser demoníaco como es el anticristo. Se habla de tormenta, de fuego, de azufre, pero también se menciona una bendición para los santos, una bendición para aquellos que han confiado en Dios. ¿Qué nos dice esto, hermano? Esto nos dice que a pesar de que estamos viviendo en este momento, estamos visitando un tiempo de juicio sobre la tierra, todavía hay misericordia de Dios para el que se arrepiente. Por supuesto, va a haber sufrimiento y dolor, porque están bajo juicio. De nuevo, vuelvo a insistir, el gran problema que tenemos nosotros en Occidente es que hemos distinguido, separado a Dios en su expresión de amor y su expresión de juicio. Creemos que un Dios de amor no puede airarse contra el pecado, no puede ejercer justicia y juicio contra el pecado. Y eso no es el diseño bíblico que nos expresa de Dios. Dios es un Dios de amor y de justicia. Es tanto amor y tanta justicia. Y su amor perdona, pero su justicia juzga, su justicia establece juicio sobre esta tierra. Bien, entramos a la parte final, perdóneme, entramos a la parte final y tenemos que regresar. Ahí está, entramos a la última parte donde se está proclamando entonces la victoria de Dios y la derrota de estas bestias, de esta bestia, que es el anticristo. Mira, esta parte del capítulo 14 es un anuncio celestial de lo que está pasando. Es el tiempo de la cosecha de Dios. Mira el versículo 14, dice, miré y vi aparecer una nube blanca. Y sobre esta nube blanca estaba sentado alguien que parecía ser el Hijo del Hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano tenía una hoz
afilada. Y en ese momento otro ángel salió del templo con voz fuerte, le gritó al que estaba sentado sobre la nube: usa tu voz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. Tiempo de juicio. La segunda venida de Jesús es el juicio de Dios, es la cosecha de Dios. Un juicio que viene de parte de Dios para juzgar a los que han creído y los que no han creído, los que han vivido conforme a la fe y los que no han vivido conforme a la fe. Y la figura es que dice que el lagar de Dios está derramando justamente el fruto de la uva. El lagar era ese recipiente, ese lugar, ese sitio donde se pisaba y se aplastaba la uva para obtener el mosto. En algunos lugares donde no se usaba uva, se usaba aceitunas y también se prensaba para sacar el aceite y los jugos propios del olivo, o para machacar la manzana y producir la sidra deliciosa que usaban. Es una figura directa del juicio de Dios. El capítulo 14 lo que está haciendo, está expresando desde el cielo hacia la tierra que la última etapa del juicio de Dios, las copas de ira se están abriendo y obviamente empiezan a abrirse y a mostrarse a los hombres, de tal manera que los hombres ahora que se han rebelado contra Dios tienen la única opción de inclinarse y arrepentirse a Dios o morir en su pecado. En ese sentido el Apocalipsis es duro y es difícil. Y Dios permite, hermanos, aplicar esto en nuestra vida. Hemos llegado a la parte final, hemos llegado al tiempo final para poder aplicar esto y no es tan simple, pero nunca nos olvidemos que Dios a nosotros como su iglesia nos ha apartado para su gracia. Cuando suceden todas estas cosas acá en la tierra, nosotros estamos en la gloria de Dios en los cielos, disfrutando de las bodas del Cordero como parte de la esposa del Cordero que somos la iglesia. Gracias a Dios por su palabra. Volvemos la próxima semana con el capítulo 15, 16 y 17, que nos van a ayudar a mirar justamente las copas de ira, porque en el capítulo 15 se mencionan las plagas y las copas de ira, en el 16, ya llegando al capítulo 18 que terminan esas copas de ira, y en el 19 Jesucristo viene por segunda vez. Damos gracias a Dios, inclinamos nuestras cabezas y vamos a orar adorando a Dios por su salvación. Señor, gracias te damos. Gracias por tu misericordia, por tu perdón y por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir en esa esperanza que viene de ti y a gozar de la gracia tuya, que es nuestra salvación. Bendícenos, Dios, con tu palabra. Permítenos seguir conociendo y estudiando más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos llene de mucha bendición.